Me gustaría comenzar esta presentación comentando con ustedes que el primer semestre del año efectivamente fue un semestre muy complicado. Al final del día se materializó lo que ya habíamos venido anticipando en otros foros, en el sentido de que la recesión económica se iba a ver de manera más palpable en estos primeros 6 meses del año. Quizá lo que vale la pena destacar en este momento es que esta crisis, esta recesión, resultó ser mucho más profunda de lo que todo el mundo había anticipado, insisto, hacia finales del año pasado. Me gustaría compartir con ustedes alguna serie de elementos que nos pueden dar una idea muy clara de dónde estamos ubicados actualmente. En esta gráfica, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos tratando de evaluar es el comportamiento de la economía norteamericana, así como el comportamiento de la economía mexicana. Si ustedes se dan cuenta, claramente en el primer trimestre de este año vimos una fuerte contracción económica, principalmente en nuestro país, mientras que en Estados Unidos la economía caía cerca de 2%, 2.2%. En el caso de México, esta caída fue superior al 8%, 8.2%. En el caso de los Estados Unidos, si ustedes se dan cuenta, para el resto de los trimestres, en el trimestre 2, 3 y 4, se empieza a matizar un poco esta caída. Sin embargo, y desafortunadamente, en el caso de México, en el segundo trimestre todavía estamos esperando una contracción todavía más profunda, equivalente a más de 10%. ¿Qué es lo que explica esta caída y este desacoplamiento con respecto al comportamiento de la economía norteamericana? Principalmente la contingencia sanitaria vivida en el país hacia finales del mes de abril y principalmente en los primeros 20 días del mes de mayo. Insisto, es un elemento muy importante porque vamos a ver cómo mientras Estados Unidos empieza a repuntar ligeramente, México todavía en este segundo trimestre del año, insisto, vamos a ver una contracción muy importante de la economía mexicana. Para quienes nos dedicamos a este tema económico y sobre todo a hacer proyecciones económicas, ha sido muy complicado precisamente estimar cuál es el comportamiento de la economía mexicana. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos tratando de reflejar en esta lámina ha sido cómo ha venido cambiando en el tiempo las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como ustedes pueden observar, todavía hacia noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, la Secretaría de Hacienda estimaba que México podría crecer este año alrededor del 3%. En la medida en que fueron se fueron liberando los indicadores económicos que, insisto, apuntaban hacia una profundización de esta crisis superior a la estimada, los estimados empezaron a cambiar, de manera tal que vemos las últimas modificaciones ya apuntando hacia terreno negativo. En una acción, yo diría, poco usual por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una sola semana se hicieron 2 modificaciones a la estimación de crecimiento económico, pasando de 4.1% a menos 5.5%. Esta diferencia que se dio, insisto, en una sola semana correspondió a la evaluación del impacto que podría tener la contingencia sanitaria sobre la actividad económica. Sin embargo, es importante destacar que otros organismos financieros internacionales estiman una caída más profunda de lo que hoy estima la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así, por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario Internacional, se está estimando una caída superior al 3%. En el caso de la OCDE, se estima que México se contraerá algo así como 8%. En el caso particular de ICSE Grupo Financiero, tenemos una estimación de 7.4% para la economía mexicana. Recientemente, la semana pasada, el Banco de México, el Instituto Central, dio a conocer sus nuevos estimados para la actividad económica de México y ellos estiman una caída en un rango de entre 6.5 y 7.5%. De manera tal que yo diría todo empieza a converger hacia una contracción cercana al 7%. ¿Qué significa esta contracción de 7%, digamos, en una perspectiva histórica? Bien, para que tengamos un poco más de idea, déjenme comentarles que atendiendo a la historia estadística que se tiene del Producto Interno Bruto en México, que data desde 1890, la caída más profunda que ha registrado la economía mexicana se presentó en 1932. En 1932, el PIB de México registró una caída de 14.9%.
La segunda caída más fuerte que ha sufrido el país se presentó en 1995, cuando la economía se contrajo 6.2%. De manera tal que si se llegan a cumplir estas proyecciones que estamos comentando, en el sentido de que la caída podría ser superior al 7%, nos estaremos enfrentando a la segunda contracción más importante en la historia de nuestro país. Eso creo que nos da una idea muy clara de qué es lo que estamos enfrentando y los retos que tenemos por delante. El resto de los analistas ha venido también ajustando sus proyecciones a la baja. El Banco de México realiza una encuesta mensual con respecto a las expectativas de los analistas del sector privado. Si ustedes se dan cuenta, de manera consistente a lo que sucedió con la Secretaría de Hacienda, conforme va pasando el tiempo y se van dando a conocer los indicadores de actividad económica, se ha venido ajustando a la baja esta caída para la economía mexicana en este 2009. De acuerdo con la última encuesta de Banco de México, en promedio los analistas estamos esperando una contracción cercana ya a 7% para este 2009. Quizá una de las buenas noticias que vale la pena destacar es que, si bien es cierto, se ha venido profundizando esta caída para el 2009, para el 2010, si ustedes se dan cuenta y está reflejado en estas barras de color verde, también han venido aumentando las expectativas de crecimiento para el año que entra, de manera tal que se está esperando o estamos esperando una recuperación hacia el segundo semestre de este año, de manera más contundente hacia los primeros meses del año que entra. Hoy por hoy, el promedio más o menos de los analistas estamos estimando que la economía mexicana pueda presentar un crecimiento cercano a 3% en el 2009, sin lugar a dudas, insisto, una buena noticia, porque sin lugar a dudas apunta ya hacia un periodo de recuperación en el corto y mediano plazo.